Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar sobre el lado más oscuro del mundo mágico. ¿Qué saben sobre las artes oscuras? Al igual que cualquier otra rama de la magia, los hechizos y encantamientos a los que más temía la comunidad mágica eran las artes oscuras. Estas tienen una historia larga y compleja, pero desafortunadamente para los historiadores modernos, la mayoría está cubierta de secretos. Si no fuera por algunos antiguos magos oscuros, como el hechicero llamado Godelo, que escribió el libro Magic Must Ville, sabríamos muy poco de los métodos que empleaban los magos oscuros en sus inventos, pero gracias a sus textos y al resurgimiento de la magia oscura que Tom Riddle provocó a finales del siglo XX, podemos trazar un curso desde los primeros días de la magia oscura hasta la era moderna. Cuando hablamos del término artes oscuras, es fácil pensar que solo estamos hablando de las 3 maldiciones imperdonables, 3 hechizos que le darían a un mago o bruja un boleto de ida a una celda en Azkaban. Pero las artes oscuras eran mucho más que un puñado de maldiciones que podían matar o torturar a sus objetivos. La magia oscura, al igual que la magia normal, involucraba amuletos, pociones y hasta objetos encantados. Aunque, a diferencia de los tipos de magia que conocían Godric Gryffindor y los otros fundadores de Hogwarts, la magia oscura también puede incluir seres mágicos innatamente malvados, como zombies, vampiros, Rugarus y muchos más. Cuando observamos todas las variedades de magia oscura que existen, es tentador pensar que la diferencia entre magia normal, el tipo que aprenderían los de primer año en una clase típica en Hogwarts, y el tipo que un mago oscuro, como Herpo el Loco, podría usar, es bastante pequeña. Después de todo, ambos tipos de magia usaban una cantidad de habilidad increíble, y en efecto, ambos tipos podrían tener un resultado terriblemente poderoso. Este es realmente un buen punto, porque lo que hace que la magia oscura sea oscura es, en parte, la forma en que se usa. Si alguien utiliza un hechizo, una poción o un encantamiento para dañar a alguien, ya sea física o mentalmente, eso ya podría considerarse magia oscura. Además de eso, si una poción, hechizo o criatura fue creada especialmente a través de la oscuridad, entonces, obviamente, por definición, se considera magia oscura. Pero el hecho de que alguien use magia oscura no los convierte de inmediato en magos oscuros. En el Reino Unido, el Ministerio de Magia a menudo otorgaba a sus aurores y oficiales autoridad para usar magia oscura cuando las situaciones lo ameritaban. Durante la guerra, incluso las maldiciones imperdonables, los 3 hechizos que darían a los magos cadena perpetua en prisión, podrían utilizarse si el ministerio estaba de acuerdo. Y eso fue solo en las naciones que componían el Reino Unido. En otras partes del mundo, la comunidad mágica tenía posiciones aún más flexibles sobre el uso de la magia oscura. El famoso ex-mortífago, Igor Karkaroff, permitió a los estudiantes inscribirse a una clase de artes oscuras en su escuela, el Instituto Durmstrang. La excepción más famosa al concepto erróneo común de que solo los magos oscuros usan magia oscura fue, quizás, el uso de la maldición asesina por parte de Severus Snape. Como parte de un plan para engañar a Lord Voldemort, Snape y Dumbledore decidieron que Severus tendría que matar al anciano mago cuando surgiera la oportunidad, y también para evitarle una lenta y dolorosa muerte. Aunque Severus una vez fue mortífago, cuando apuntó su varita a Albus y le quitó la vida a su amigo, se había redimido por completo. Esta instancia fue una prueba más de que los magos simples, honestos y buenos, o grises en el caso de Snape, también eran capaces de utilizar las artes oscuras, sin dañar sus almas. Cuando dirigimos nuestra atención a los textos históricos escondidos en la biblioteca de Madame Irma Pins, tristemente encontramos que muchos de los libros sobre las artes oscuras están encerrados detrás de los gabinetes en la sección prohibida. Pero, incluso si tienes la suerte de obtener acceso, descubrirás que la historia de los magos oscuros y su magia parece comenzar alrededor del año 100 a.C., mucho más tarde que cuando los muggles comenzaron a registrar su propia historia. Aunque es tentador pensar que la mayor parte de la tradición antigua de los magos oscuros fue destruida deliberadamente a lo largo de los siglos, probablemente haya una explicación mucho más simple. La mayoría de los muggles registrados en la historia no lograron sobrevivir a los siglos de guerra, hambruna y desastres naturales que azotaron a Europa durante los últimos 3 milenios. La comunidad mágica era apenas un fragmento de la población, y los practicantes de las artes oscuras representaban una fracción aún más pequeña. Es natural que solo perduren unos pocos documentos, pero gracias a estos cuentos antiguos, como los de Herpo el Loco y Hereward, dueño de la varita de Sauco,
podemos armar algo del rompecabezas. Cuando Voldemort llegó al poder, mucho de lo que se sabía de las artes oscuras ya había sido establecido por los magos oscuros que lo precedieron. Aunque su propio dominio de la creación de horrocruxes y pociones complejas lo hacía parecer un mago oscuro a la vanguardia de los avances mágicos, era bastante mundano con el uso de técnicas. Cuando se trata de magia oscura en general, hay dos tipos que los magos empleaban: encantamientos y pociones. Si comenzamos primero con los encantamientos, podemos dividirlos en otras tres categorías, clasificadas de la más débil a la más fuerte. Eran embrujos, maleficios y maldiciones. Los embrujos, como ya sugerimos, eran los tipos de hechizos más débiles que un mago oscuro podía utilizar. Entre los muchos embrujos, el de rechazo sea quizá el mejor ejemplo. Como se describe en Las Fuerzas Oscuras, una guía para la autoprotección, el embrujo de rechazo es una técnica simple que los magos usan mientras luchan entre sí, para empujar a sus oponentes hacia atrás. La profesora McGonagall lo usó una vez durante sus primeros años como instructora en Hogwarts, y era un hechizo bastante típico para los novatos. Cuando damos un paso adelante y observamos los maleficios, veremos que estos son considerablemente más crueles y devastadores que los embrujos, que eran más débiles. Entre los maleficios más terribles estaba el maleficio de crecimiento ilegal, que hacía que la cabeza de la víctima creciera sin control. El maleficio de chorro de pus, que provocaba que dolorosas bolas rojas burbujearan en la piel de un mago y arrojaran ríos de pus blanca. Y el maleficio lengua de cuerno, que transformaba la lengua de la víctima en un cuerno doloroso. Ahora la categoría final para los encantamientos de las artes oscuras: las maldiciones. Estos eran los hechizos más poderosos y condenatorios que los magos podían conjurar. Entre estos encantamientos, las tres maldiciones imperdonables eran las más aterradoras. Como mencionamos antes, si alguien usaba estos hechizos contra otra persona, era condenado a cadena perpetua en Azkaban. La maldición asesina, que ya conocemos, es la más temida de las tres. Pero la maldición Cruciatus, un hechizo que hace que la víctima sienta una cantidad increíble de dolor, era quizá mucho peor. La maldición Imperius, la última de las tres, parece más inocente, pero no lo es. Si un mago oscuro usa este hechizo contigo, entonces te verías obligado a hacer lo que te ordene. Sin embargo, es importante recordar que hay otras maldiciones oscuras, como la expulsión de entrañas, que probablemente también debería recibir estatus de imperdonable. Más allá de las maldiciones, las artes oscuras se aplican con mayor frecuencia a las pociones. La bebida de la desesperación, la poción esmeralda que se usó para proteger el guardapelo de Salazar Slytherin, uno de los horrocruxes más difíciles de recuperar de Voldemort, es un ejemplo de lo terrible que podía ser una poción oscura. La única forma de deshacerse de la poción era bebiéndola, y los efectos eran horribles. Incluso el mago más poderoso de su época, Albus Dumbledore, no pudo superar los efectos de la bebida de la desesperación mientras luchaba por consumirla toda. Este, de hecho, fue uno de los muchos inventos que Lord Voldemort afirmó haber logrado en sus muchos años de estudio de las artes oscuras. Además de la bebida de la desesperación, otras pociones oscuras famosas se basaban en ingredientes terribles, como la sangre de unicornio, para lograr el resultado deseado. Pero, si un mago oscuro estaba dispuesto a tocar fondo, podría crear un nuevo cuerpo para sí mismo, como finalmente lo hizo Voldemort. Usando estos hechizos y pociones, un mago podría encantar objetos con intenciones dañinas, al igual que los fundadores de Hogwarts encantaron el sombrero seleccionador con el fin de seleccionar estudiantes para sus casas en los años posteriores a su muerte. Los magos oscuros utilizaron técnicas similares para hechizar plumas, libros, incluso casas. Pero el tema de las criaturas oscuras es quizá el más interesante de todas las artes oscuras. Mientras que algunos, como el basilisco, fueron resultado de la experimentación realizada por magos oscuros, muchas de estas bestias se produjeron de forma natural. Los boggarts y los dementores son los más famosos, pero los vampiros, las banshees y las hechiceras también plagaron a los magos y brujas durante siglos. El hecho de que muchas de estas bestias se aprovecharan de brujas y magos no era la única razón por la que se consideraban oscuras. Se sabía que muchas otras bestias, como dragones y mantícoras, comían personas, pero no figuraban a menudo en los catálogos de criaturas oscuras. A la mayoría le parecía que un cierto nivel de conciencia y un deseo deliberado de ser cruel eran los atributos que separaban a las criaturas oscuras de otros depredadores. Cuando damos un paso atrás y miramos todo lo que compone a las artes oscuras, es difícil no sentir una sensación de asombro. Y cuando consideramos el gran legado de la magia oscura, es posible que una sensación de terror enorme
les recorra el cuerpo. Como dijimos antes, no todos los practicantes de las artes oscuras eran malvados, pero la gran mayoría lo era. Y las vidas que arruinaron y la devastación que trajeron a la comunidad mágica dejó cicatrices en los siglos venideros. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden dejar sus likes y suscribirse al canal. Nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima. Recuerden, lo único que nos da miedo cuando nos asomamos a la muerte y a la oscuridad es lo desconocido.